La idea, muchachos, es que durante esta semana vamos a tener unas sesiones de unas 2 horas, hora y media, porque pues bueno, tampoco puedo forzarme mucho a usar un poco de mi condición de incapacidad para darles algunas orientaciones, pues avanzar en la temática, obviamente, para no atrasarnos, y darles algunas orientaciones con respecto al trabajo que deben ir realizando del proyecto. Recuerden que el trimestre finaliza la próxima semana, el próximo viernes 13, y la idea es que ustedes muestren ese día, o si es posible antes, un avance de cómo va el primer trimestre en su empresa. La idea es que para esa fecha ustedes puedan tener ya toda la documentación legal de la constitución de empresa, algo de lo que hemos venido avanzando en la semana pasada. Puedan tener el acta de constitución, puedan tener el RUT, puedan tener Cámara de Comercio y todos los demás documentos que ahora vamos a mirar. No sin antes finalizar con el tema empresa y sociedades, recordándole que tenemos una evidencia pendiente allí por desarrollar, que es la clasificación de empresas, la clasificación de sociedades y ejemplos de cada una de ellas, 5 ejemplos de cada una de ellas. Entonces, para continuar con esa explicación, voy a permitirme compartir por acá la presentación que hemos venido desarrollando para avanzar en ella. ¿Me confirman por ahí si ya la están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Un segundito, a ver, y me ubico. Déjenme que aquí no tengo el cuadro que les voy a mostrar. En un segundito y ya abro el otro archivo que tengo acá. Un segundito. Bien, uno de los temas de los que estábamos hablando es de la clasificación de las empresas. ¿Sí? Voy a permitir compartir este cuadro. Habíamos visto la clasificación de las empresas según objetivo, que decíamos que era con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro y otros tipos de empresas. De acuerdo a su actividad económica, habíamos mencionado
que hay actividad primaria, secundaria, terciaria, y ahí estaban los agropecuarias, mineras, industriales, comercio, servicios. Y vamos a mirar procedencia de capital y número de propietarios. Por tamaño, la ley que existía antes era la ley 590 del 2000. Esa ley fue la que cambió con la 957 del 2019, que lo veíamos en clases anteriores, donde por tamaño las empresas ya no se clasifican por número de empleados ni por activos brutos, ¿sí? Sino que se clasifican de acuerdo a los ingresos que tengan en VT y de acuerdo al sector económico al que pertenezcan. Pues bien, hoy vamos a hablar de los puntos 3 y 4. La clasificación de las empresas de acuerdo a de dónde proviene el capital. Cuando hablamos de dónde proviene el capital, nos referimos a qué clase de socios son los dueños del negocio. Y es allí donde nosotros encontramos empresas privadas, empresas públicas y empresas de economía mixta. Así se clasifican. Dependiendo de qué, de quién es el dueño del dinero. O sea, de dónde proviene el capital con el que se creó la empresa. El capital con el que se creó y con el que funciona la empresa. En ese orden de ideas, cuando hablamos de que una empresa es una empresa privada, nos referimos a que los dueños son personas naturales, ¿sí? O entidades particulares. Pueden ser personas que crearon empresas o instituciones que crean otras instituciones. Una empresa puede crear otra, siendo ella accionista. En este tipo de empresas privadas, la principal característica es que no tiene nada que ver el Estado, no participa el Estado. Los dueños del negocio son particulares, son personas privadas. En, este, en esta clasificación de empresas privadas, digamos que entra la gran inmensa mayoría de las empresas en Colombia. La inmensa mayoría de las empresas en Colombia son privadas. A diferencia de las empresas que operan, que se mueven con el capital del Estado, con el dinero del Estado, se dice que son empresas públicas, también conocidas como empresas oficiales o empresas estatales. Las empresas públicas se caracterizan primero por eso, porque el dinero con el que operan es dinero del Estado. Y segundo, porque prestan o deben prestar un servicio que le corresponde al Estado prestarlo de acuerdo a lo que dice la Constitución política. Dentro de su tarea, además de hacer esa clasificación de empresas, recuerden que deben colocar 5 ejemplos de cada uno. 5 con ánimo de lucro, 5 sin ánimo de lucro, 5 agropecuarias, 5 mineras, 5 industriales, 5 comerciales, 5 de servicios, 5 privadas, 5 públicas, 5 de economías mixtas. ¿Qué son empresas de economías mixtas? Cuando hablamos de empresas de economía mixta, son empresas que tienen capital de ambas partes, ¿sí? Tienen capital de los privados, de empresa privada, pero también tiene capital de empresas públicas y de empresas estatales. En Colombia hay bastantes empresas estatales, hay bastantes empresas de economía mixta. Lo que pasa es que de pronto nosotros muchas veces lo desconocemos, ¿sí? Muchas veces lo desconocemos. Un segundito, por favor. Sabemos que existen las empresas, pero no sabemos que hace parte de una empresa estatal.
Necesito por favor aquí que tengo el aire del cuarto de mi hija descontrolado. Listo. Entonces tenemos empresas privadas, empresas públicas y empresas mixtas. En las empresas de economía mixta, ya saben, hay dinero de personas particulares, de personas privadas, y hay dinero del Estado. Esa es la clasificación de acuerdo a de dónde viene el capital, de acuerdo a quién pone la plata. La otra clasificación tiene que ver con de acuerdo al número de socios. Esta clasificación de número de socios, hoy por hoy también ha cambiado desde que entraron en vigencia las SAS. Las empresas de acuerdo al número de socios, decíamos que pertenecen o a personas naturales, ¿sí? O a o a sociedades. Ya el concepto de empresa unipersonal no existe. ¿Por qué no existe? Porque las SAS, cuando entraron en vigencia las SAS se pueden constituir hasta con una sola persona. La SAS es el único tipo de sociedad que se puede constituir con una persona y no es una empresa unipersonal. Sigue siendo una sociedad. Ahora que veamos sociedades se van a dar cuenta. Entonces, las sociedades pueden ser o personas naturales, una persona natural comerciante, lo veíamos en la clase pasada cuando hablábamos del NID y del RUT. ¿Cuál es el NID de una persona natural comerciante? Es el número de la cédula con un dígito al final que se conoce como el dígito de verificación. Definitivamente no sé manejar este aire. Bien, entonces, ahora que entremos en sociedades, se van a dar cuenta cómo las clasificamos. Y por tamaño, la última clasificación que tenemos, recuerden que decíamos que ya no se utiliza como referencia para el tamaño la ley 590 del 2000, que era la que hablaba de número de empleados y activos brutos, sino la ley 957 del 2019, que habla de ingresos por sector económicos. Y esos ingresos están expresados en VT. Bien, entonces, en ese orden de ideas, teniendo en cuenta que de acuerdo al número de personas que se pueden unir para armar una empresa, las clasificamos en sociedades, vamos a ver entonces lo que es una sociedad y qué tipos de sociedades hay en Colombia. Y recuerden que además su evidencia allí es hacer el cuadrito que está en la guía. Cómo se constituye, con cuántas personas, cómo se llama el capital, cuál es la razón social, eh, quiénes son los órganos de administración, etcétera, para cada una de las sociedades. Sin embargo, antes de entrar en ese cuadro, les voy a mostrar por acá qué son las sociedades. Aquí están las obligaciones, tamaño de empresas, aquí. Les mencionaba en una clase anterior, las sociedades como tal son un contrato, ¿sí? Las sociedades como tal son un contrato. Y en ese contrato, una o más personas se obligan, a unirse, ¿sí? Y a cumplir labores relacionadas con el comercio. ¿Dónde está establecido lo que es el contrato de sociedad? Está en el artículo 98 del Código de Comercio, que es la primera ley que estamos viendo. Ojo que tienen una evidencia también del Código de Comercio, donde están los deberes del comerciante, las obligaciones, etc. El Código de Comercio nos dice, por el contrato de sociedad, dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero
en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin, ¿cuál? De repartirse al final las utilidades obtenidas por esa empresa o la actividad social. Una vez la sociedad constituida legalmente, forma una persona jurídica, distinto de los socios considerados individualmente. Esto era lo que les mencionaba y les escribía en el tablero, que una cosa es la empresa como persona jurídica constituida por dos personas naturales. Si dos personas forman una sociedad, la sociedad es persona jurídica, pero cada uno de ellos es persona natural. Jurídicamente no son lo mismo. Jurídicamente la empresa es una y los socios son otra. Tributariamente también. Tributariamente, recuerden que cuando hablo de tributariamente me estoy refiriendo a impuestos. Tributariamente, la empresa paga unos impuestos, la empresa tiene unas obligaciones y los socios como personas naturales tienen otras obligaciones de impuesto también. ¿Sí? A pesar de ser una persona jurídica conformada por dos o más personas naturales, jurídicamente son distintas. Entonces, cuando uno dice, no, que la empresa, él es el dueño, entonces él es la empresa. No, no es cierto. La empresa es una y el socio es otra. Ahora, ¿cómo se clasifican las sociedades? Las sociedades se clasifican en tres. Ojo, no estoy diciendo qué tipo de sociedades hay, porque ese tipo de sociedades es la evidencia que ustedes van a hacer. Ese qué tipo de sociedades es cómo se clasifican las sociedades. Un momentico que alguien quiere ingresar por acá. Esa clase de sociedades tiene que ver con cómo se conforma el capital. En la clase de sociedades tenemos 1, sociedades de personas, 2, sociedades de capital y 3, sociedades mixtas. ¿Por qué se caracteriza cada una de ellas? ¿Cuál es la una y cuál es la otra? ¿Qué son las sociedades de personas? Las sociedades de personas tienen una característica principal y es que todos los socios se conocen, ¿sí? Y como todos los socios se conocen, son sociedades en las que los socios responden solidaria e ilimitadamente con las obligaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que si 3 personas se unen en una de estas sociedades y hacen unos aportes, obviamente deben hacerlo para constituirla, ellos responden ante la sociedad por el monto de sus aportes. Es decir, a lo que entregan el dinero, prácticamente, entre comillas, ese dinero ya no les pertenece, ya le pertenece a la empresa. Y si la empresa llegase a caer en quiebra o en algo así, cada uno de ellos responde solidariamente con su parte y por la parte de los demás. ¿Por qué son importantes las sociedades de personas? Las sociedades de personas son importantes porque yo conozco a los socios. Es decir, yo sé con quién estoy asociado, yo sé con quién hice sociedad, cosa que no pasa en las sociedades de capital, que ahora lo vamos a ver. Ahora, ¿qué clase de sociedades o qué tipos de sociedades son sociedades de personas? La sociedad que se llama colectiva, la sociedad en comandita simple y la SAS, ¿sí? Inclusive, en las SAS, que también hacen parte de lo que son sociedades, repito, se puede constituir hasta con una persona. Es la única sociedad que se puede constituir con una persona, las SAS. Las demás son de 2 en adelante, para que lo vayan teniendo en cuenta. A diferencia de las sociedades de personas, en las sociedades de capital no importa quiénes son los socios.
En las sociedades de capital lo que importa es que el socio traiga plata. Y el socio nada más responde hasta el monto de sus aportes. ¿Cuáles son ejemplos de estas sociedades? Las sociedades anónimas y las sociedades en comandita por acciones. Les comento algo de las sociedades de capital. En las sociedades donde no se conocen los socios, sino que lo único que importa es que traiga billete para aportar a la empresa, esas sociedades realmente son muy peligrosas. ¿Por qué? Porque es que esas sociedades, o en ese tipo de sociedades, se puede filtrar dinero de cualquier parte o de cualquier persona y los demás socios no se dan cuenta. Les pongo un ejemplo, las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas, aquellas empresas que terminan con las dos letras SA, tienen una característica y es que son empresas que están autorizadas para vender acciones en el mercado de valores. O sea, cualquier persona que tenga un capital puede comprar acciones en una empresa de estas. Pero ¿cuál es el riesgo que se corre? ¿Cuál creen ustedes que es el riesgo que se corre de que cualquier persona pueda comprar acciones en una sociedad anónima? ¿Cuál es el riesgo? Cuéntenme. ¿Qué creen ustedes que puede pasar? ¿O no hay ningún riesgo? Erwin, cuéntame. Profe, ¿no sería que el riesgo sería si pasa o un acontecimiento de que tú pierdes el capital, nadie puede responder por él? Eso por una parte, pero hay otra más riesgosa todavía. Imagínate que en estas empresas, sociedades anónimas, alguien dedicado a negocios turbios, un narcotraficante, eh, un guerrillero, un paramilitar, compre acciones de una empresa a través de otra persona. Porque un narcotraficante no va a llegar derecho a la bolsa de valores a comprar acciones de una sociedad anónima. Ponen a otra persona. Y esa otra persona es el que se conoce como el testaferro. Eso se llama testaferrato y es un delito. Servirle con el nombre de uno para otra persona, para actuar a nombre de otra persona. Imagínate que a mí alguien que esté metido en el narcotráfico me diga, Sergio, vamos a comprar acciones del grupo Éxito. Vamos a ir comprando de a 5.000, de a 20.000 acciones y vamos comprando. Y le dicen a Erwin, y le dicen a Ana, y le dicen, eh, le van diciendo a cada uno de ustedes, a Giselle, a Luis, hey, compren cada uno 5.000 acciones del grupo Éxito a nombre de ustedes y yo les voy a dar una platica por hacerme ese favorcito. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos que no, esa plata no es nuestra, pero cuando sumamos todas las acciones que hemos comprado, es muy probable que ese personaje, ese personaje que hizo esa compra, ¿sí? Y se adueñó de la plata y se adueñó de las acciones, puede terminando siendo dueño de gran parte de la empresa, ¿sí? O sea, se apodera de la empresa a través de testaferros. Y eso que les estoy diciendo ya ocurrió en muchas empresas, especialmente en equipos de fútbol. Sí, los equipos de fútbol en Colombia, la mayoría en los años 80 eran sociedades anónimas. ¿Y qué pasaba? Que como cualquiera puede comprar acciones en una sociedad anónima, los narcotraficantes o algunos narcotraficantes se apoderaron de algunos equipos a través de los testaferros, ¿sí?
Historia bastante conocida en el medio colombiano, porque no es un secreto que los varones de la droga y el narcotráfico en Colombia, pues cada uno tenía apadrinado a un equipo de fútbol, ¿sí? Ocurrió también en Drogas La Rebaja, ocurrió también en Casa Grajales, una empresa de vinos, ha ocurrido en muchas empresas. El problema de las sociedades de capital es que a los dueños de las empresas no les importa quién entra en la sociedad. ¿Qué es lo único que importa? Que traiga plata. Ya. Y ese es un riesgo, porque una persona que traiga plata, tú no sabes cuál es la fuente de donde tuvo ese dinero. Y después puede pasar lo que dice Erwin, y pasó. Cuando el Estado investigó quién estaba haciendo esas compras, aplicaron algo que se llama extinción de dominio. Extinción de dominio es cuando el Estado le quita la propiedad a la sociedad, se adueña de ella, ¿sí? Para luego venderla y con ese dinero engrosar el presupuesto del Estado como si fueran unos impuestos. Pero ¿qué pasa? Que así como había dueños de los carteles en las empresas, había gente del común y corriente que tenía acciones en esas empresas. Entonces pasa lo que dice Erwin, cuando pierdes la empresa, pierdes todo. Y no la perdiste por culpa tuya, la perdiste porque a la empresa llegaron personas, llegaron accionistas de dudosa reputación, personas que no tenían una reputación buena, no estaban bien con el Estado, ¿sí? Y les aplicaron extinción de dominio. Eso ocurrió en Colombia en muchas empresas, muchísimas empresas. Eso fue en los años 80 y comienzos de los 90, eso era muy común. De hecho, es la hora y todavía hay sociedades en las que están haciendo extinción de dominio. Una de las más recientes, Gino Pascali. ¿Han escuchado hablar de Gino Pascali? ¿Saben qué es Gino Pascali? No me digan que no han escuchado hablar nunca de Gino Pascali. Sí, profe. ¿Qué es Gino Pascali? Cuéntenme a qué se dedica esa empresa. Se dedica a la ropa. Ropa principalmente de caballeros. Ropa italiana. Sí. Ropa de diseño italiano especialmente para caballeros. ¿Qué pasó con Gino Pascali? Porque ustedes ven que las tiendas Gino Pascali están desapareciendo y están en liquidación. Porque es que descubrieron que uno de los socios de Gino Pascali pertenece a la mafia italiana y estaban utilizando la empresa, como se dice, para lavado de dinero. ¿Qué es el lavado de dinero? Actividades ilícitas, entran a las empresas dinero de actividades ilícitas y cuando la empresa vende la ropa, el producto de esa venta ya es plata lícita. Eso es lavar dinero. Meter dinero sucio de un lado y sacarlo limpiamente. ¿Sí? Gino Pascali es una de las empresas que entró en extinción de dominio porque descubrieron que uno de los socios de Gino Pascali estaba metido en la mafia italiana. Entonces se volvió una empresa perseguida por el Estado porque estaban utilizándolo prácticamente como fachada para cuestiones sucias en Italia. Ahora, ese es el problema de una sola persona, ese es el problema del socio. Pero ¿a quién afectó? Afectó a todos los demás miembros de la sociedad y afectó también a todos los trabajadores de la empresa. ¿Sí? Y a lo mejor muchos trabajadores de la empresa ni sabían ni conocían quiénes son los socios. Pero como estaban en una sociedad anónima, y en la sociedad anónima entra cualquiera, empezaron a revisar de dónde provenían los fondos de uno de los mayores accionistas y se dieron cuenta que era de Italia. ¿Sí? Entonces, ese es el verdadero riesgo que se tiene con las empresas de capital, que entre a las empresas capital y que no sepamos de dónde proviene. Ese sí es el verdadero problema. Bien. De otra parte tenemos las sociedades mixtas, pues que como su nombre lo indica es una combinación de ambas.
sabemos quiénes son los socios, pero cada uno responde hasta el monto de sus aportes. Ojo, en las sociedades de capital sabemos quiénes son los socios y todos responden solidaria y limitadamente. O sea, todos responden por toda la empresa, hasta por la plata que el otro no tiene. ¿Sí? Digamos, si cada socio puso 100 millones de pesos, me voy a ubicar aquí en las empresas de personas. Miren que dice solidaria e ilimitadamente. ¿Qué quiere decir solidariamente? Quiere decir que si un socio no tiene plata, yo sí tengo para pagar. O sea, yo respondo por él. Ilimitadamente quiere decir que respondo por mis aportes, pero también respondo con mis bienes. Recuerdan que le decía, hay cierto tipo de sociedades en los que dependiendo de cómo las constituyas, sí, tú vas a responder por tus aportes, pero también vas a responder con tus bienes. Pues bien, en las sociedades de personas ocurre eso. Si somos dos socios y uno de los dos, si la empresa quebró y yo tengo más plata que mi otro socio, yo respondo por la plata mía que puse en la empresa y respondo por la plata de él. Eso es solidariamente e ilimitadamente. O sea, tiene sus pros y tiene sus contras. En la de personas se responde solidaria e ilimitadamente. En la de capital nada más se responde hasta el monto de los aportes. Y en las mixtas, bueno, en la de capital no conoces las personas. No sabes quiénes son los socios, pero responde nada más hasta tu aporte. ¿Qué quiere decir eso? Si el socio italiano tenía 1.000 millones de pesos en la empresa, él pierde los 1.000 millones de pesos. Si yo tenía 50 millones, yo nada más pierdo 50. ¿Sí? Respondemos hasta donde tenemos cada uno. ¿Cuál es el verdadero problema? El problema no es que yo, socio minoritario, pierdo 50. El problema es que voy a perder 50 por algo que yo no hice. Voy a perder 50 millones por algo que uno de los socios que yo no conozco está haciendo y que yo ni siquiera sabía que era socio de la empresa. Eso fue lo que pasó. Ese es el riesgo grande de estas empresas. En las mixtas se ven las dos cosas. En las mixtas sabemos quiénes son los socios, pero cada uno responde hasta los aportes de él. Esta es la ventaja de las sociedades limitadas, ¿sí? Y es la ventaja de las empresas de comercialización industrial, la famosa CIA, Sociedades de Comercialización Industrial. Cuando yo les decía, cuando uno crea sociedad, tiene que saber con quién se une, lo decía por esto. En uno de los cuadros, en el cuadro de la evidencia de sociedades, que ustedes van a investigar, que me imagino que ya lo deben tener hecho, porque lo vamos a poner para esta semana. En ese cuadro hay una partecita que dice responsabilidad. Ahí en la responsabilidad ustedes van a ver hasta dónde responde cada socio dependiendo del tipo de sociedad que tenga. Y eso es muy importante a la hora de saber, primero, con quién me voy a asociar, segundo, cuánto dinero voy a poner y tercero, cuál va a ser la responsabilidad de cada uno en la empresa. Si yo no sé como mínimo eso, es muy probable que yo cree la sociedad, pero de pronto más adelante, cuando tenga algún problema, es que me voy a dar cuenta que ese no era el tipo de sociedad que debía haber creado. Y ahí es donde está el problema. Bien, esto es más o menos el trabajo que ustedes van a hacer. Van a poner las sociedades anónimas, limitadas, en comandita de operación, en comandita simple, colectiva y las SAS, y van a poner con cuántos socios se constituye, cómo se transforma, cómo se disuelve, cuál es la responsabilidad de los socios en cada una de las sociedades, cuál es la razón social, o sea, cómo se llama la empresa en cada una de las sociedades, cómo está conformado el capital, si lleva o no revisor fiscal, si es obligatorio o no para esa sociedad tener revisor fiscal, cuáles son los órganos de dirección y control, cómo se disuelve, cómo se liquida, ¿sí? Y si hay algunas, cuáles son las causales de disolución. Bien. En la clase pasada,
también empezábamos a ver cuáles son los pasos para constituir empresa. Y hoy se los voy a mencionar todos. No sin antes aclararles o repetirles, porque ya lo habíamos dicho en la clase pasada, que probablemente ustedes encontrarán documentos que le hablan de 10 pasos, de 12, de 14, de 15. Pueden ser varios, pueden ser más. Pero ¿de qué va a depender realmente? Va a depender realmente del tipo de empresa, del tipo de objeto social que ustedes vayan a realizar. O sea, no todas las empresas tienen que hacer todos estos pasos. Hay unos que sí son obligatorios. Este de homonimia es obligatorio. Acta de constitución o escritura pública, dependiendo del tipo de sociedad, también es obligatorio. Consultar el SIU también es obligatorio. Ya saben qué es el SIU. Registrarse en Cámara de Comercio y sacar la matrícula mercantil es obligatorio. Registrarse ante la DIAN y sacar el RUT también es obligatorio. Certificado de uso del suelo. ¿Quién sabe qué es esto de certificado de uso del suelo? ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto de certificado de uso del suelo? Eso no es como para ver si donde vas a montar local, casa o algo está permitido. Sí, señor, correcto. Y este lo tienen que hacer todas las empresas. Tienen que sacar un certificado donde la actividad comercial que vas a desarrollar esté permitida en la dirección donde tú lo piensas hacer. ¿Cómo saben si eso está permitido o no? Hay algo que se llama el Plan de Ordenamiento Territorial. Si ustedes miran el Plan de Ordenamiento Territorial de Barranquilla, te dice qué áreas son comerciales, qué áreas son industriales, en qué áreas hay colegios, en qué áreas hay parques, en qué áreas hay viviendas. Y si la dirección en la que tú piensas colocar un negocio o un establecimiento de comercio, se puede colocar allí. Entonces, ¿qué empresas tienen que sacar uso del suelo? Todas. ¿Excepto cuáles? Excepto la que alquilen en un local comercial, en un centro comercial. Porque en ese caso, el que tenía que sacar el certificado de uso del suelo es el centro comercial. Es decir, si el local de ustedes que van a arrendar está en un centro comercial, este documento no lo tienen que aportar. Pero si ustedes dicen, no, es que nosotros vamos a tener una fábrica en la vía 40, ubicada en la vía 40 número 77B82, ustedes tienen que buscar que en esa dirección esté permitido tener una fábrica, ¿ya? Pero si están en un local comercial dentro de un centro comercial, no necesitan ese documento, ¿ya? Ténganlo en cuenta. Entonces, certificado de uso del suelo, averigüen dónde lo sacan. Aquí en Barranquilla hay una oficina especial para esto. ¿Qué más tienen que sacar, además de uso del suelo? Esos son los 6 primeros. Voy con los 6 siguientes. Apertura de una cuenta bancaria. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué tenemos que abrir una cuenta bancaria? Cuéntenme, ¿por qué creen ustedes?
o no tenemos que abrir cuenta bancaria. No los escucho. A ver, ¿por qué tenemos que abrir una cuenta bancaria? Profe, para pagarle a los proveedores y para también recibir. Todo el dinero con el que ustedes constituyen la empresa, sea en efectivo o sea en cheque que lo den los socios, no se puede manejar en plata en efectivo en la empresa. Ustedes necesitan una cuenta bancaria para pagarle a los proveedores, para pagar la nómina, para pagar los gastos. Muchos de los gastos de la empresa no se van a pagar en efectivo. En efectivo se pagan muchos gastos menores, pero la gran mayoría de los gastos de la empresa ustedes los van a pagar con la cuenta bancaria, sea con un cheque o sea con una transferencia. Entonces, uno de los pasos que ustedes deben hacer es abrir una cuenta en un banco, porque esa cuenta en ese banco, ¿sí?, les va a permitir mover todo su dinero. ¿Ya? Ahora, que parte del dinero con el que ustedes constituyen la empresa va a quedar en efectivo en la empresa. Sí, claro. Hay que quedarse con una parte del efectivo, pero no todo el efectivo, ¿sí? No todo el efectivo va a quedar en la empresa. ¿Qué tal uno constituyendo la empresa con 500 millones de pesos en efectivo y teniendo 500 millones de pesos ahí en la empresa? No. Ustedes mandan 495 al banco y se quedan con 5 en efectivo. ¿Ya? Y después van sacando y metiendo. Por eso tienen que abrir una cuenta. Ahora les pregunto, ¿qué documentos creen ustedes que le va a pedir el banco para abrirles una cuenta corriente? Si alguien llega a un banco a decir, yo soy Sergio Miranda, dueño de la empresa Sergio Miranda y Compañía Limitada, quiero abrir una cuenta corriente, ¿qué documentos me va a pedir el banco? Profe, la cédula, no. Cédula, todo, está todo. Ojo, ojo que si lo voy a abrir a nombre de empresa, sí, de pronto me van a pedir la cédula si soy el representante legal, pero me van a pedir toda la documentación de la empresa. ¿Ya? Me van a pedir el NIT, me van a pedir el RUT, me van a pedir Cámara de Comercio. ¿Ya? Miren que les estoy dando los pasos secuencialmente porque esto tienen que tener ustedes controles de las fechas. No me van a decir que abrieron el banco, la cuenta de banco el 7 de enero y el 8 o el 9 fue que registraron la empresa en Cámara de Comercio. No. Uno al banco para abrir la cuenta corriente, el banco ya te pide los documentos de constitución básicos. Y los documentos de constitución básicos es que tú tengas un NIC, que tú tengas un RUT y que estés registrado en Cámara de Comercio. ¿Sí? No, que yo soy el representante legal. Bueno, traiga el acta de constitución de la empresa donde dice que usted es el representante legal. Porque la firma suya es la que va a estar autorizada para retirar el dinero. ¿Ya? Por eso es que no se puede abrir la cuenta bancaria sin antes haber cumplido con estos pasos. NIC, RUT, Cámara de Comercio, acta de constitución. ¿Ya? Esos papeles los llevas al banco, el banco te entrega un certificado de que ya tienes una cuenta y cuando tengas la cuenta haces la primera transacción. ¿Cuál es la primera transacción? Bueno, la segunda transacción que se hace en una empresa. La primera es la recepción del dinero por parte de los socios. ¿Y la segunda cuál es? ¿Qué haces con ese dinero?
¿Qué hay que hacer con el dinero, muchachos, de los socios? Vas a empezar a producir la empresa. Sí, hay que empezar a producir. Pero ¿qué haces con esos 500 millones que aportaron los socios en efectivo? ¿Qué se les ocurre? Vamos, muchachos, participen activamente porque yo estoy haciendo un esfuerzo por dar la clase, pero si ustedes no van a participar, pues yo simplemente uso mi incapacidad de 10 días y no hacemos nada y dejamos que les asignen otro instructor para que vaya a Cayenas. Yo lo puedo hacer, pero si nos vamos a conectar y no vamos a hacer nada, pues yo me quedo en mi casa descansando. Puedo estar acostado ahora tranquilamente. Profe, una pregunta, principalmente cuando tú creas una cuenta a una persona jurídica o una persona natural, también le piden un depósito inicial, ¿verdad? Perfecto. Por Dios, ¿qué vas a hacer con 500 millones de pesos en la empresa? Y ya abriste una cuenta. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahora? Consignarlo, guardar esa plata. El banco te abre la cuenta y te dice, señor Sergio, su número de cuenta es tal, 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 tal. Entonces tú dices, bueno, tengo que empezar a producir, tengo que empezar a comprar activos, tengo que empezar a comprar mercancía. ¿Con qué le vas a pagar a los proveedores? ¿Con qué le vas a pagar a las empresas que te venden los activos? No vas a andar con una mochila de 300 millones de pesos para pagar los computadores. No vas a andar con una mochila de 100 millones de pesos para comprar la mercancía. La plata de los aportes, lo primero que haces es consignarla en el banco. Y de ahí en adelante le empiezas a pagar a todo el mundo con banco. Eso es lo que se hace. Y eso se hace no solo porque es un paso lógico que hay que hacer, sino por evitar el riesgo de manejar dinero. El dinero, muchachos, es el activo más riesgoso que tiene la empresa, porque es el más fácil de perderse. Que se pierda la mercancía, pero el que se roba la Profe, mercancía... normalmente, Sí, dime. eso es para gestionar y controlar el flujo de efectivo Total, que se encuentra normalmente total. en los Se tiene nacionales. más control cuando la plata está en banco que cuando la tienes en efectivo. Miren, todos los activos de la empresa, efectivo, banco, inventario, computadores, todos los activos de la empresa corren riesgo. ¿Riesgo de qué? De que se dañen, de que se lo roben, de que se pierdan. Pero ¿qué pasa si me roban mercancía? ¿Qué tiene que hacer alguien que se roba mercancía para ver plata? Tiene que venderla. En cambio, el efectivo, el que se roba efectivo coronó, no tiene que hacer nada. Ahora imagínate que tú tengas 500 millones de pesos de los aportes de los socios ahí en la gaveta. Es más, imagínate que tengas 20 millones de pesos en efectivo en la gaveta. Eso es un riesgo muy alto. Para eso es la cuenta bancaria. Deme un segundito, por favor.
Claro, eso que está diciendo Erwin es lo que se hace, incluso hasta cuando como personas naturales que nada más te abren una tarjeta, una cuenta bancaria con la cédula, hoy te la abren hasta digitalmente, te exigen un depósito inicial. Imagínate, si te abren una cuenta a persona natural con depósito inicial, ahora imagínate una empresa, con mayor razón le van a pedir un depósito inicial. En las empresas no se abren cuentas bancarias para tenerlas en blanco, se abren para gestionar todo lo de la empresa. Además, por control y por cuidado del efectivo. El efectivo es el activo más sensible que hay que cuidar. El efectivo se pierde facilito. Ahora que entremos en caja y bancos, que son los dos primeros activos que vamos a ver, se van a dar cuenta todos los controles que tenemos que tener con caja y bancos y todo lo delicado y riesgoso que es manejar efectivo en las empresas. Obviamente, además de la parte contable de cómo registramos la entrada de plata, cómo registramos la salida de plata, cuáles son los documentos soportes que se necesitan para ese tipo de movimientos. Entonces, aquí, esta cuenta bancaria, nosotros no la abrimos por gusto, ¿sí? Esa cuenta bancaria casi que es una obligación, ¿sí? Hoy por hoy, Colombia está en un periodo de bancarización bastante alto, al punto que ya tenemos muchos bancos digitales, muchas billeteras digitales, muchos bolsillos digitales que ya no tienes ni que acercarte a un banco para abrir una cuenta. Y ojo, esas billeteras digitales sirven para las empresas también. Hoy por hoy una empresa puede tener una billetera digital y hacer sus pagos y transferencias por billeteras digitales. Entonces, hoy se nos volvió obligatorio tener una cuenta bancaria. Yo le puse ahí Bancolombia por poner cualquier banco, pero ustedes en su proyecto tienen que hacer todo el proceso de apertura. ¿Y cuál es el proceso de apertura? Mandar una carta del banco. Señores, banco tal, solicitamos abrir una cuenta corriente a nombre de la empresa tal. Adjuntamos el documento, acta de constitución, certificado de Cámara de Comercio, RUT, NIT. Ya. El banco les dice, señores fulano de tal, certificamos que hemos abierto la cuenta corriente número tal, 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 tal. Ya. A partir de que el banco les mande la certificación de que la cuenta está abierta, ya pueden hacer la primera consignación. Pueden coger toda la plata de los socios y mandarla para allá. Esa es la segunda transacción, porque la primera es cuando los socios, cada uno puso, 5 socios pusieron 100 millones de pesos, ahí ya tienen la primera transacción. Ya la empresa se abrió con caja. Y después cogieron lo que estaba en la caja y lo mandaron para el banco. Así arrancan las empresas. De ahí en adelante viene todo lo que dijeron ahorita. Gestionar, ponerla a producir. Claro, tengo que comprar activos. Es más, muchos de los gastos legales que están ahí se pagan en efectivo. Porque hasta ahora no tenemos empresa. Cámara de Comercio, me toca pagarlo, se paga en efectivo. Pero pido la factura de Cámara de Comercio. El RUT es gratis. Cuerpo de bombero, pido la factura de cuerpo de bombero, todo lo pago en efectivo y voy haciendo los comprobantes. Pero ya cuando empiezo a comprar en grande, me refiero a comprar activos, comprar mercancía, ya eso no lo puedo hacer en efectivo. Imagínate yo pagándole mercancía a mis proveedores 10 millones de pesos y voy yo con la tula a darle 10 millones de pesos en efectivo. O voy al banco a consignarle 10 millones de pesos en efectivo a mi proveedor. No, para eso son las cuentas bancarias. Paso 8. Como ya la empresa está constituida, tenemos que llevar el libro de accionistas y registrarlo a Cámara de Comercio. Ese es un paso que está descrito en la Cámara de Comercio y hay un modelo. Entren en la página de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Hay un modelo de cómo se registran esos libros. Este paso 9, resolución de facturación en la DIAN, ya no se hace. ¿Por qué ya no se hace? Porque hoy las facturas son electrónicas y todas las empresas están obligadas a facturar electrónicamente.
¿Ya? Antes que hacía uno, le decía a la DIAN, señores DIAN, solicito pedirme una resolución para poder facturar. Y la DIAN me decía, se autoriza a la empresa Sergio Miranda Limitada, me da una resolución para utilizar las facturas numeradas del 000001 al 9999,999 y tiene 5 años para usar esta facturación. ¿Qué hacía la empresa? Mandaba a imprimir sus facturas en las litografías, cuando las facturas eran talonarios de papel. Hoy, ninguna empresa puede imprimir facturas de papel, hechas en litografía, me refiero. Hoy todas las facturas son electrónicas. El software contable que tiene la empresa debe tener la posibilidad de facturar electrónicamente. Ese paso noveno se da automáticamente cuando la empresa le dan el NIP. Inmediatamente le dice, cuando solicita facturación electrónica a través del software contable, ahí le dice enseguida cuáles son la numeración de la factura. Les voy a poner una tarea que les va a quedar de por vida, muchachos. De ahora en adelante, todo lo que ustedes compren, pidan factura electrónica para que la lleven de modelo, de ejemplo. Es más, lo mínimo. Si van a una farmacia o una droguería y compran cualquier caso y le preguntan, ¿quieres factura a nombre suyo o quiere una normal? Dígala a nombre mío, para que te den una factura electrónica. Es más, muchas veces ni te la van a dar, sino que te la van a mandar a tu correo. ¿Para qué nos sirve la factura electrónica? A nosotros, para control de nuestros impuestos, y a las empresas para el control de las ventas. ¿Sí? Hoy por hoy es obligatorio, si recuerdan al señor de la charla de la DIAN, la facturación electrónica. Todas las empresas hoy tienen que facturar electrónicamente. Todas las empresas, ¿cuáles? Las que estén obligadas a facturar. Las que vendan un producto con IVA, automáticamente tienen que facturar electrónicamente. ¿De qué tamaño? De cualquier tamaño. Con que el producto esté grabado, con que el producto pague IVA, ya está obligado a facturar electrónicamente. Certificado de bomberos. ¿Dónde se reclama esto? ¿Dónde se pide esto? ¿Dónde se pide? ¿Sí saben dónde queda el cuerpo de bomberos en Barranquilla? ¿O no saben dónde queda? ¿Y para qué? Es el que está por Ternovelas. ¿Está por dónde? Por Ternovelas. No. Esa es una estación de bomberos privada que tiene Tecnoblat. Es una estación no sería Simón Bolívar. ¿Por dónde? Por los lados de Simón Bolívar, por ahí, la universidad. Exacto, en la parte de atrás de la CUC, en el barrio abajo, el barrio abajo o barrio Modelo. Claro, el cuerpo de bomberos de Barranquilla es el que te tiene que certificar que cumples con todos los elementos de seguridad industrial en tu empresa. ¿Y estas qué empresas deben tenerlas? Todas. Todas. ¿Y esto cómo se hace? Con una visita. Va uno al cuerpo de bomberos y solicita que te hagan la visita de seguridad industrial. El cuerpo de bomberos lleva un formulario donde
se verifica que tenga los extintores, que tenga el punto de encuentro, que tengan marcada la salida, que todo esté señalado. Si no tienes nada de eso al día, el cuerpo de bomberos te dice, te falta esto, te falta esto, te falta esto, y en 8 días vengo cuando lo tengas ahí listo. Ya, hasta que tú no cumplas con todo lo de seguridad y salud en el trabajo, el cuerpo de bomberos no te entrega el certificado. Y hay gente que dice, ¿y eso para qué sirve? ¿Será que eso es obligatorio? ¿Será que me multan o me sancionan si no lo tengo? La respuesta es sí, es obligatorio. Es obligatorio. Y se expone la empresa, aparte de la sanción, a que la cierre. Ahora imagínate que ni Dios lo quiera, pasa un desastre en la empresa y la empresa no tenía las condiciones de seguridad industrial mínimas para operar. Aparte de la sanción, ya entramos en el campo penal. ¿Sí? Y ni Dios lo quiera, si hay algún muerto y la empresa no tenía este certificado y se muestra que fue por parte de la empresa, por negligencia de la empresa, la cosa se pone más difícil. Entonces, miren lo complicado que puede llegar a ser no tener un certificado de esto. Y es tan fácil sacarlo y tan barato. Averigüen cuánto vale y averigüen los pasos, porque todas las empresas de proyectos lo deben tener. Concepto sanitario. En la clase pasada creo que fue Mariana la que me preguntó si ellos tenían que tenerlo. Y hablábamos un poquito de la Secretaría de Salud. El concepto sanitario depende del tipo de producto o servicio o mercancía que estemos vendiendo, fabricando o produciendo. No todas las empresas necesitan un concepto sanitario. Averigüen qué tipo de empresas sí lo necesitan. Ahora, el que mi empresa lo necesite, no quiere decir que no deba hacer la vuelta. Porque si mi empresa no lo necesita, igual la Secretaría de Salud pide un certificado donde dice que la empresa fue visitada y no necesita el concepto sanitario, porque lo que vende o lo que produce no tiene nada que ver con salud. O sea, todos deben tenerlo. Unos van a pagar y otros no van a pagar. ¿Quiénes sí van a pagar? Los que tengan que ver algo con afectación en la salud. ¿Qué más tenemos por acá? Perdón, me volé uno. Psycho Asimpro. ¿Saben qué es Psycho Asimpro? Es por si queremos tener música en la empresa. Por si queremos tener música, por si vamos a reproducir videos, por si vamos a poner emisoras, por si vamos a poner cualquier reproducción de medios audiovisuales, tenemos que pagar Psycho y Asimpro. La organización Psycho y Asimpro es la entidad que se encarga de velar por los derechos de autor. Es decir, por velar para que todas las personas que se dedican a la música reciban el dinero por sus obras, por sus creaciones. Entonces, igual hay empresas que tienen que pagar Psycho y Asimpro y tienen que pagar bastante. Hay otras que tienen que pagar Psycho y Asimpro, pero tienen que pagar menos. Y hay unas que no tienen que pagar Psycho y Asimpro. Por ejemplo, todo lo que son bares, discotecas, gastrobares, etcétera, que utilicen la música como medio, como herramienta de ayuda para impulsar sus ventas o para el desarrollo del objeto social de su negocio, a ellos les toca pagar bastante, ¿sí? Pero si mi empresa de pronto no utiliza música, ¿sí? No tienen que pagar. Sin embargo, ustedes van a averiguar, se van a dar cuenta en el formulario de Psycho y Asimpro que no necesariamente habla de reproducir música, sino de tener equipos de reproducción de música. Porque si tienes en tu empresa un equipo de sonido, si tienes un televisor, ya tienes que pagar Psycho y Asimpro.
se supone que tú tienes un equipo de sonido, pues no para tenerlo apagado. ¿Ya? Ahora, hay empresas que dicen que no van a pagar saldo de ciclo porque no tienen que pagarlo. Por ejemplo, una empresa que venda ropa. Pero resulta que en esta temporada, ustedes ven, ¿qué hacen las empresas de ropa en esta temporada? Parlante y música. Parlante, música y un animador. Si esa empresa, Una papayera. una papayera, un pico, si esa empresa que cuando inició sus labores dijo que no iba a usar música, pero en la temporada sí la usa, ustedes ven en esta época los señores de Saico y A5 visitando todas esas empresas. Sí. Y lo que les están pidiendo es el certificado de Saico y A5. Entonces, sí, hay temporadas del año en que yo no utilizo la música, pero hay muchas temporadas en que sí. Día de la madre, día del padre, día de la mujer, fines de semana, Navidad, carnaval. Siempre hay alguien con un parlante afuera. Entonces no es tan cierto que solamente las empresas que se dedican a bares, restaurantes, discotecas son las que pagan, ¿no? Si tú utilizas cualquier tipo de reproducción de video o música, ya te toca pagar. Hay peluquerías que pagan algo y así. Yo no diría, bueno, una peluquería porque paga. Vendrán los peluquerías, tienen los televisores prendidos, tienen la radio, ya eso tienen YouTube, ya eso es una forma de que tienen que pagar ese tipo de impuestos. ¿Qué más tenemos por allí en cuanto a pasos para crear empresas? Además de estas 12 que llevamos, les muestro otras más. Impuesto de industria y comercio. Tengo que registrarme en la alcaldía de Barranquilla para pagar industria y comercio. ¿Sí? ¿Por qué tengo que registrarme en impuesto de industria y comercio? Porque hay un impuesto que se llama así, ICA, Industria y Comercio Anticipado. Es el impuesto de avisos y tableros. Es el impuesto que paga toda empresa por realizar las actividades en una ciudad. Entonces, el que esté en Cartagena tiene que inscribirse en el ICA de Cartagena, Industria y Comercio en Cartagena. El que esté en Bogotá, Industria y Comercio de Bogotá. En Barranquilla, se tienen que inscribir en Industria y Comercio de Barranquilla. ¿Dónde más tienen que afiliar sus trabajadores? Tienes que afiliarlo a todas partes. A salud, a pensión, a caja de compensación, ¿sí? A todos sus trabajadores. Una vez tengan contrato laboral, enseguida hay que meterlos en el cuento. Recuerden que esa afiliación la tienen que hacer en la misma fecha del contrato. No pueden empezar a trabajar sin estar afiliados. Eso es una norma que no puede fallar. Fondo de pensiones, fondos de cesantías, también a los trabajadores. Administradora de riesgos laborales, la ARL, también tiene que meter a sus trabajadores. Caja de compensación, también tienen que afiliar a sus trabajadores. Y si la empresa, ojo, va a desarrollar una marca propia, va a crear una marca propia, tiene que registrarlo en el registro marcario. Si vamos a vender productos que no son propios, pues no es necesario hacerlo. Dame un segundito por aquí que tengo una llamada del seno.
Bien, entonces muchachos, esas son a grandes rasgos todos los 18 pasos que hasta ahora tienen que dar todas las empresas para constituirse legalmente. De pronto en algunas páginas, en algunas cámaras de comercio encontrarán alguno más, de pronto encontrarán alguna otra solicitud, pero hasta ahora son esas. Bien, voy a dejar la sesión hasta ahí, porque no puedo estar mucho tiempo sentado tampoco. Voy a dejar la sesión hasta ahí. Y entonces para el día de mañana les voy a pedir que ya tengan por favor hecha la evidencia de empresas y de sociedades, que tengan cada uno de ustedes ya los 5 empresas ejemplos de acuerdo a tamaño, a sector económico, a pública o privada, a mixta, las tengan todo listo porque los vamos a preguntar. Y mañana vamos a empezar a desarrollar la parte que tiene que ver con planeación estratégica de las empresas, ¿sí? Recuerden que dijimos que dentro del... Un segundito aquí para conectar el computador que se me va a apagar. Que dentro del... Que dentro del plan de negocios que ustedes deben presentar este trimestre como evidencia de avance de proyecto, tenemos que entregar la misión, la visión, el logotipo, el organigrama de la empresa. Mañana vamos a trabajar en eso. ¿Listos? No sé si tengan alguna duda, no sé si tengan alguna inquietud hasta el momento. No. O todo está claro hasta ahí. Ok, listo. Entonces ya tengo por aquí la lista de asistencia ya tengo por aquí la lista de asistencia que automáticamente me la saca la grabación. Y Dios mediante, nos vemos mañana a esta misma hora, 2 de la tarde. Feliz tarde para todos, muchachos. Igualmente, profe. Feliz tarde. Se mejore. Gracias, muy amable. Igualmente, profe, que se me